Bienvenidos a un viaje al corazón de una de las celebraciones más coloridas y profundas de México. Hoy vamos a explorar el Día de Muertos, una tradición llena de simbolismo, historia y vida, donde los mexicanos honran a sus seres queridos que ya no están en este mundo. Prepárate para descubrir cómo esta festividad mezcla creencias indígenas y europeas, creando una celebración única, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Las fiestas de Día de Muertos se celebran los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, fechas que llegaron a México durante el siglo XVI tras la conquista española. Su origen se remonta al año 998, cuando San Odilon, un abad benedictino, instauró la fecha para orar por los muertos. Según una revelación divina, un ángel le mostró el purgatorio y le pidió que instituyera una jornada anual dedicada a las almas. Este día especial fue colocado justo después de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y se extendió por toda Europa, hasta llegar a estas tierras con la evangelización. Mientras en Mesoamérica, el culto a los muertos ya era fundamental en su cosmovisión. Estas prácticas constituyeron una parte central de sus creencias y significados religiosos. Sus celebraciones mortuorias en la época prehispánica tuvieron diversas características y las fechas de las celebraciones de sus difuntos también fueron en fechas diferentes. Se realizaban de acuerdo con su calendario lunar y estaban profundamente conectadas con el ciclo agrícola. Dedicaban 4 veintenas a los muertos, incluyendo la fiesta pequeña de los muertos o Micahuitonti, y la gran fiesta de los muertos o Hueymicailhuitl. Cada celebración estaba cargada de simbolismo y honraba a diferentes tipos de difuntos, desde niños hasta guerreros caídos. La primera era una fiesta menor, relacionada con los muertos pequeños, o sea, los niños muertos que moran en el Sincalco. 2 más se celebraban de forma seguida en el otoño, pero también como preparación y preámbulo de la fiesta mayor de los difuntos, se dedicaba a los guerreros muertos que acompañarían a Huitzilopochtli. Y una más en la 13ª veintena, Tepehuitl, que marcaba el fin del otoño e inicio del invierno. Esta era la época de la cosecha de maíz conforme al ciclo agrícola. Con la llegada de los españoles, el Día de Muertos se convirtió en un sincretismo de creencias indígenas y prácticas europeas. Las costumbres españolas incluían preparar panes en forma de huesos y cráneos, además de llevar dulces a las iglesias para bendecirlos. Las familias adornaban los cementerios con coronas, cirios y flores, una práctica que también tenía resonancias en Mesoamérica, donde colocaban representaciones de los difuntos y les ofrecían alimentos en sus altares. En Mesoamérica durante la veintena Tititl, celebrada en el solsticio de invierno, marcaba el fin del año solar, se celebraba Zihuacoatl y era la fiesta de los finados. Cada año se honraba a los muertos con una ofrenda especial. Una imagen del difunto, hecha con manojos de madera y vestida con las mantas del fallecido, se colocaba sobre un petate, acompañada de objetos cotidianos y mucha comida, la cual compartían con los presentes. Si el difunto había sido señor o un valiente hombre, se le sentaba sobre un equipal y se le vestía más ricamente y se le colocaban plumas y perfumes. Al final, quemaban las ofrendas en honor a los que se habían ido. Ya en la Nueva España, esta mezcla de culturas se consolidó y dio origen a los altares que conocemos actualmente. Hoy en día comenzamos a celebrar el Día de Muertos desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, en honor a los niños, los santos y los fieles difuntos. Se dice que en estos días, las almas regresan para disfrutar de la comida y la bebida de las ofrendas que sus seres queridos les preparan. El altar de muertos, elemento central de esta celebración, se adorna para representar los 4 elementos. El aire con el papel picado, el agua con las bebidas, el fuego con las velas y veladoras y la tierra con semillas. Las flores de cempasúchil, de intenso color naranja, aromatizan y guían el camino de las ánimas. Además se purifica el altar con copal. Cada detalle tiene un propósito, se colocan fotografías, calaveritas con los nombres de los difuntos y, en algunos casos, objetos personales que les pertenecían en vida. Un dato curioso es que durante estas fechas en México, se utilizan más de 2 millones de flores de cempasúchil para adornar las ofrendas y los altares en cementerios. Un espectáculo único que ilumina y llena de vida cada rincón del país. Así, el Día de Muertos se convierte en una celebración donde la muerte no es el final, sino una continuidad, una fiesta de reencuentro. Cada año, los mexicanos honran la memoria de sus difuntos y nos recuerdan que la vida sigue, que nuestros seres queridos nunca se van del todo. Esta festividad, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es un reflejo de nuestra identidad, donde lo indígena y lo europeo se unen, creando una de las tradiciones más bellas y significativas del mundo.